Hola, soy Ángel José de León y hoy desde el Viejo San Juan les doy la bienvenida a Buen Viaje. Una de las edificaciones que más llama la atención y que siempre se incluye en todas las excursiones turísticas alrededor del mundo son las iglesias. Independientemente de su credo, las iglesias suelen ser muy llamativas, ya sea por el arte religioso que guardan en su interior o por el estilo arquitectónico que poseen. En nuestros viajes hemos visitado muchas iglesias modestas, catedrales majestuosas y otras iglesias un poco no tradicionales. En este programa vamos a hacer un recorrido por algunas de ellas y comenzamos con la Catedral de San Juan Bautista, aquí en el Viejo San Juan. En el corazón del Viejo San Juan se encuentra la Catedral de San Juan Bautista, la más antigua de Puerto Rico y la segunda más antigua de toda América. Su construcción comenzó en 1526 a instancias de Alonso Manso, primer obispo de Puerto Rico, y concluyó 3 años más tarde. En sus orígenes contaba con un cementerio anexo. Esta iglesia, al igual que el resto de la ciudad, fue atacada por caribes, piratas, holandeses e ingleses, pero siempre reconstruida. En 1917 se realizó la primera gran restauración. Luego, a principios de la década de los 70, Luis Cardenal Aponte Martínez ordenó su más reciente restauración y solicitó al Papa Pablo VI que declarara este templo Basílica Menor, honor que fue concedido el 19 de noviembre de 1977. En su fachada hay 3 grandes puertas y 3 figuras: San Pedro, San Pablo y obviamente San Juan. En su interior se destacan el altar mayor con bajos relieves de las Escrituras y varios vitrales, siendo el principal de ellos alusivo al Espíritu Santo. También se destaca el antiguo órgano tubular sobre la sacristía. Sobre el altar mayor hay una cúpula ricamente decorada con pintura italiana del siglo XIX que da la impresión de amplitud. Esta catedral tiene 6 capillas. En una de ellas, en la nave lateral izquierda, se encuentra la imagen de Nuestra Señora de la Providencia, patrona de Puerto Rico. Muy cerca se ubica la tumba de Juan Ponce de León, primer gobernador de Puerto Rico, y también la de Luis Cardenal Aponte Martínez. En la nave lateral derecha se ubica la pila bautismal y un altar al beato puertorriqueño Carlos Manuel Rodríguez. Otra reliquia que se guarda en esta catedral son los restos mortales de San Pío I, un mártir del siglo I y cuyos restos fueron traídos a la isla cerca de 1860. Y del Viejo San Juan nos vamos para el Viejo Mundo. Así llegamos a Roma, Italia, específicamente al Vaticano, donde se encuentra la iglesia más grande del mundo, la Basílica de San Pedro. En Roma se encuentra el estado más pequeño del mundo, es el Vaticano, sede de la Iglesia Católica. Un lugar muy interesante donde ustedes pueden visitar la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina y muchos museos muy interesantes. El Vaticano es el país más pequeño del mundo, con poco menos de medio kilómetro cuadrado. Tanto es así que la Basílica y la Plaza de San Pedro ocupan el 20% de su territorio. Aunque es un estado independiente, el Vaticano es custodiado por la Guardia Suiza. La construcción de la basílica actual en estilo renacentista y barroco se inició en 1506 y concluyó en 1626. Esta es la iglesia cristiana más grande del mundo. En su interior caben 60.000 personas y en la plaza otras 150.000. Se destacan el baldaquino de Bernini, una pieza en bronce sólido que rodea el altar mayor. También la enorme cúpula que permite el paso de la luz solar en ciertos momentos del día. En la basílica, construida sobre la tumba de San Pedro, están enterrados la mayoría de los papas que ha tenido la Iglesia Católica, algunos en las catacumbas y otros, como Juan XXIII, a simple vista. Cerca del altar se ubica la estatua de San Pedro, con las llaves del cielo. El pie derecho de esta estatua, con más de 900 años de antigüedad, es tocado diariamente por miles de creyentes católicos. Una de las principales obras de arte que podemos observar en esta basílica es la famosa Piedad de Miguel Ángel. La construcción de esta basílica se hizo principalmente con los fondos obtenidos de la venta de indulgencias, lo que también provocó las protestas de Martín Lutero y la eventual fundación de la Iglesia protestante.
Justo al lado de la basílica se encuentra la no menos famosa Capilla Sixtina, con su techo pintado por Miguel Ángel y representando escenas del Génesis y detrás del altar el juicio final. Su nombre viene del Papa Sixto, quien ordenó su construcción en 1477. En su interior tienen lugar los cónclaves de la Iglesia Católica y otras ceremonias oficiales como la elección papal. Se supone que en el lugar haya silencio total, aunque no siempre se logra. Para evitar el ruido, previo a la entrada, los guías turísticos ofrecen su explicación utilizando paneles ilustrativos ubicados en uno de los jardines contiguos a la capilla, como el patio de la Piña, así como en el patio octagonal, repleto de esculturas. La Capilla Sixtina no tiene entrada ni salida al exterior, por lo que para lograr acceso se debe pasar por el Palacio Apostólico, donde se exhiben tapices y mapas, así como infinidad de piezas de arte egipcio, griego y romano. Cuando visite el Vaticano es recomendable llegar muy temprano para evitar las largas filas que se suelen formar para entrar a la Basílica de San Pedro, a los museos vaticanos y a la Capilla Sixtina. El último domingo de cada mes la entrada a los museos es gratis. En Italia hay infinidad de iglesias. Se destacan muchas de ellas por su estilo arquitectónico, específicamente del Renacimiento. Una de las más visitadas se encuentra en Florencia, la Catedral Santa Maria di Fiori. Se destaca en Florencia la Basílica de Santa Maria de Fiori, con su distintiva cúpula de ladrillos rojos y su exterior cubierto con mármol rosado, blanco y verde, en conjunto con el baptisterio. Esta iglesia del siglo XIII es símbolo de la ciudad y se puede subir hasta lo alto de la cúpula. Luego de pagar aproximadamente unos $15, subir sobre 400 escalones por un estrecho pasillo durante media hora, podrá disfrutar de una hermosa y única vista de los alrededores. Otras iglesias que hemos visitado son la Catedral de Notre Dame en París y la Catedral de Colonia en Alemania. Una breve visita a esta hermosa ciudad nos permitió llegar hasta la Catedral de Notre Dame, construida a principios del siglo XII y uno de los mejores ejemplos de arquitectura con estilo gótico francés. Esta catedral ha sido escenario de grandes eventos históricos, como el llamado a las Cruzadas, la canonización de Juana de Arco, las bodas de varios reyes y hasta la coronación de Napoleón y Josefina. La Revolución Francesa afectó su estructura, pero una reconstrucción en el siglo XIX la trajo nuevamente a su esplendor. Nuestra ruta nos llevó a la famosa Catedral de Colonia, que fue el edificio más alto del mundo hasta que se construyó la Torre Eiffel en Francia. La Catedral de Mainz es uno de los edificios más importantes en esta ciudad. Es de estilo románico, pero debido a sus constantes destrucciones y reconstrucciones, posee también el estilo barroco, gótico, renacentista y rococó. Se dice que ya no se construyen catedrales, pero en Barcelona nos encontramos con una catedral que todavía está en construcción. Una obra original del artista Antonio Gaudí que se ha convertido en ícono de la ciudad y que lleva sobre 125 años en construcción. Se estima que se pueda finalizar para el 2026. Aún así, sin completar, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta iglesia se destaca por sus torres cónicas y su elaborada ornamentación. Una vez concluida, contará con 18 torres, la mayor con una altura de sobre 500 pies. Estas torres también serán campanarios para 84 campanas. Asimismo, contará con 3 entradas o fachadas, una dedicada al nacimiento, otra a la pasión y la tercera a la gloria, cada una repleta de exagerada simbología. Al igual que los españoles durante la época de la evangelización, nosotros viajamos desde España hasta Centroamérica y llegamos a Chichicastenango, en Guatemala, y allí visitamos la iglesia de Santo Tomás, un lugar increíble donde se fusionan las creencias cristianas y las creencias mayas. Visitar la iglesia de Santo Tomás es una experiencia inigualable, ya que es la única iglesia católica en el mundo en donde se permite a los indígenas realizar el culto a sus antiguos dioses. Esta iglesia tiene sobre 400 años y se edificó sobre una antigua estructura indígena. De hecho, los escalones de entrada son los originales del antiguo templo maya y cada uno de los 18 escalones representa un mes en el calendario precolombino. Frente a la iglesia, los jueves y domingos, centenares de indígenas llegan desde los pueblos aledaños y montan el mercado al aire libre más grande de toda América, lo que resulta sin duda un paraíso de compras. Aquí encontrará artesanías, flores, alimentos, copal, como le llaman al incienso, cal para hacer tortillas, textiles, animales y herramientas para trabajar la tierra. Tengo entendido que el libro sagrado de los mayas es el Popol Vuh y que se encontró precisamente aquí en Chichicastenango. Así es, aquí se encontró el Popol Vuh escrito en quiché y hubo un fraile, Francisco Jiménez, que lo tradujo al español.
se dice que aquí está resguardado el verdadero Popol Vuh, escrito en quiché. Ese libro sagrado de ellos es como la Biblia para los católicos. Okay. Dime. Y esta es la iglesia de Santo Tomás. Así es, la iglesia de Santo Tomás es el patrono del pueblo. Se celebra el 21 de diciembre, su fiesta es alegre. Hacen bailes, se llena de flores todo el atrio. Adentro es la transculturación, la unión de las dos religiones, la maya y la católica. O sea, la Iglesia Católica cedió eso, que no en todos los países ni el Vaticano, o sea, cedió que se haga esta unión de estas dos religiones. Por eso es que miramos en el centro varios altares, donde los pobladores hacen sus ofrendas de flores y velas blancas y amarillas, que es el color de la Iglesia Católica. Entonces, adentro hay mucho humo, mucho incienso o copal. Por eso que los retablos, que antiguamente estaban con láminas de oro, ahora se ven negros del humo de las velas. Y aquí hay misa todos los domingos. ¿Cómo se hace aquí las misas? Exacto, todos los domingos hay misa, como en todas las iglesias católicas. Aquí afuera se hace otra misa también en idioma quiché. Igual están los sacerdotes mayas aquí con incienso en toda esta área. Si miras las gradas aquí de la entradita, miras negras, de tanta vela, tanto incienso que queman aquí afuera. Vamos a una pausa y a nuestro regreso continuamos visitando iglesias del mundo aquí en Buen Viaje. Nuestro viaje a Guatemala también nos llevó a una de las ciudades de mayor fervor religioso, la ciudad de Antigua Guatemala. Háblame un poco de la ciudad que estamos viendo y de las características principales que tiene, algunos edificios que sobresalen en ella. Bien, veamos al fondo, se divisa la ciudad Antigua Guatemala, que se le conoce con el nombre de hoy, y que es el Patrimonio Cultural de la Humanidad declarada por la UNESCO en el año 1979. Antiguamente fue la tercera capital de Centroamérica, conocida con el nombre de Santiago de Guatemala. Este es uno de los, diríamos, primeros ensayos de diseño de ciudades modernas al momento de que fue fundada en el año 1543. En julio de 1543 estaba de visita en América un arquitecto, Juan Antonio Antonielli, y él, aprovechando su presencia, le encargaron el diseño de la ciudad a Cordel, le llamaban, y de esa forma él diseñó la ciudad con calles rectilíneas, calles y avenidas. La ciudad, pues, después de haber sido fundada, se vinieron todas las órdenes religiosas. Al fondo se ven muchos edificios que albergaron 16 órdenes religiosas entre varones y mujeres. Lo que cuenta la historia es que al momento de la conquista, el Papa, se llamaba Dámaso, el Papa en el Vaticano, hicieron una alianza con la corona española a efecto de que el ejército español conquistaba por la fuerza y los religiosos por la fe. Eso es una de las cosas más importantes que tuvo esta ciudad, debido a que podríamos decir, en resumen, que para la época llegó esta ciudad en el siglo XVIII a tener 2.000 sacerdotes y 1.500 monjes. Actualmente, pues, es, diríamos, uno de los puntos más importantes que tiene Guatemala como un sitio de interés turístico. Acá hay, pues, actualmente muchas tiendas, artesanías principalmente, y tiene las únicas 4 fábricas de la piedra del jade que existen en América. Esto es debido a que esas piedras son mármol y el jade son piedras metamórficas debido a las fallas geológicas que existen en el país. La falla de Norteamérica, que parte en dos el país, la del Caribe y la del Pacífico. Digamos, la fuente donde está la roca madre viene a superficie y de ahí la trabajan. Esto es un orgullo para esta ciudad. Actualmente se está haciendo un destino
de proteger a la ciudad lo más posible, porque históricamente es la única ciudad en Latinoamérica donde el 100% de las casas son del siglo XVIII o anteriores, ¿verdad? Una ciudad totalmente colonial, entonces. Colonial, sí. Ocurre. Los principales edificios que se destacan son monasterios, entonces. Monasterios y conventos. Esos son los principales que existieron acá. De las 33 iglesias que hubo, solo 8 están en servicio y los demás están, pues, algunos en proceso de restauración, pero mantienen su gran atractivo y se puede apreciar al llegar a ellos, que lo veremos más adelante, la belleza y la arquitectura que tuvo en su época esta ciudad. Pausamos nuevamente y no se vayan, que Buen Viaje continúa en breve. La continuación de nuestro viaje nos lleva hasta Sudamérica y llegamos a Colombia. En Cartagena, Colombia, visitamos la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. Estamos entrando a la capilla de la Candelaria, que es la patrona de Cartagena. El 70% de la población cartagenera es católica y veneramos la Virgen de la Candelaria, gran fiesta que se realiza acá el 2 de febrero, con un novenario donde asiste casi el 90% de los habitantes de Cartagena. Es una gran peregrinación. La capilla fue restaurada a comienzos del siglo pasado y le quitaron en realidad toda la originalidad. Esto más que todo es republicano, no tiene nada que ver el estilo de la capilla con el estilo del convento. Solo se encuentra original en la capilla, el techo de la capilla es un retablo estilo mudéjar y el altar mayor. Es una obra de arte llamado del arte sevillano, es estilo barroco con ciertas influencias neoclásicas. Es madera, pero el enchape es laminilla de oro de 22 cráteres. Se encuentran en dicho retablo la Virgen de Santa Mónica, que es la madre de San Agustín. San Agustín es el fundador de esta comunidad, se llaman los agustinianos, en memoria a San Agustín, un teólogo católico que fue el maestro más grande que ha producido la Iglesia Católica. Y la Virgen que está en todo el centro es la Candelaria, la patrona de Cartagena. En Colombia también encontramos una de las iglesias más espectaculares. Se trata de la Catedral de Sal de Zipaquirá, muy cerca de Bogotá, en Colombia. A 1 hora en automóvil, conduciendo hacia el norte de la capital colombiana, se encuentra uno de los lugares más sencillos y a la vez más espectaculares que pueda haber construido el hombre. El pueblo de Zipaquirá es el orgulloso asentamiento de este lugar. En la lengua chibcha, utilizada por los indígenas muiscas, Zipaquirá significa tierra del Zipa. Zipa era el rey en ese territorio antes de la llegada de los españoles y ya para entonces utilizaban la sal, pero como material de trueque. La pureza del material es de 85% y el restante 15% está formado por pirita, también llamado oro falso. Pero se preguntará, ¿cómo llegó la sal allí si estamos en medio de la cordillera de los Andes y no hay costas alrededor? Diariamente se extraen de 600 a 800 toneladas de roca salina. Generalmente no hay la referencia inmediata de tener sal en zonas tan altas, aunque en América del Sur se dan varios procesos, no solo en Colombia, sino en otras zonas. El proceso se inicia hace más de 200 billones de años. En realidad el continente estaba bajo el agua y cuando se hace el proceso de separación de las placas tectónicas, el continente sube y los Andes se llevaron hacia arriba grandes masas de agua salada. O sea que esos mares inmensos que existieron aquí, luego se fueron secando y se fueron compactando en una zona como esta. Es la razón por la cual tenemos en zona tan alta, pero al mismo tiempo nosotros como país también tenemos procesos de salinas en la costa Caribe principalmente. Entonces son dos áreas donde tenemos un proceso de producción de sal. Aquí ha habido un proceso de explotación de muchísimos años, estamos hablando de más o menos 2000 años, pero luego cuando viene un proceso de conquista y colonia, luego se desarrolla un proceso de minería por cuenta de todo el proceso generado por Alexander von Humboldt. Y al final, después de haber desarrollado dentro de esta gran montaña toda una serie de minas, los mineros cada vez que se profundizan dentro de la montaña, pues entonces siempre se van haciendo acompañar de su patrona, que es la Virgen del Rosario, la Virgen de los Mineros. Entonces en 1950 les surge la idea de aprovechar esos grandes socavones, esas grandes galerías, que al estar de forma paralela, toman 3 de ellas y las convierten en las 3 naves de una iglesia catedral. Es la idea que surge a partir de los mineros en 1950, que gracias al trabajo maravilloso que ellos desarrollaron a partir de ese momento, luego se fue convirtiendo en un lugar no solo como una presentación religiosa, sino como un atractivo turístico, y es la razón por la cual hoy en día este lugar maravilloso le consideramos la maravilla número 1 de Colombia.
El túnel de entrada a la mina y a la catedral está reforzada con arcos de acero y eucalipto y obviamente, a pesar de todos los anticorrosivos que le aplican al metal, se sigue oxidando. Poco a poco la luz natural desaparece y el visitante comienza a recorrer las entrañas de la tierra. A principio el olor es algo raro, como a gas licuado, pero luego ya no está. Durante el recorrido de descenso hasta la Catedral de Sal están representadas las 14 estaciones del Vía Crucis. A medida que se va adentrando en las profundidades, el asombro es cada vez mayor. La piedra salina parece mármol y en las paredes de los túneles se comienzan a ver las representaciones de las 14 estaciones del Vía Crucis, realizada con las líneas más sencillas y con gran simbolismo, el uso de altos y bajos relieves, grietas, formas naturales, así como el uso de luces tenues. La oscuridad y el silencio dominan el lugar. Los números romanos en las estaciones son de madera y pintados en dorado para que parezca bronce. Si fueran de bronce, se oxidarían con gran rapidez. Solo en 2 de las estaciones, la 10 y la 12, se utilizó granito para acentuar algunos elementos. Durante 1,5 kilómetros se camina cuesta abajo, a 180 metros bajo el pico de la montaña, por túneles de unos 50 pies de alto y 30 de ancho. Bajar se demora unos 90 minutos, por lo que se recomienda llevar zapatos cómodos. En el lugar más profundo de la catedral hay una capilla dedicada a la Virgen de Guasa, patrona de los mineros. El nicho de la Virgen está decorado con huecos hechos con las barrenas, similares a los que se hacen para colocar la dinamita en la mina. Muy cerca hay un confesionario, que nunca ha funcionado como tal debido a la acústica que amplifica cualquier susurro. En otro sector de la catedral hay 3 secciones dedicadas al nacimiento, a la vida y a la resurrección de Jesús. También hay un altar para ofrecer las misas y una pila bautismal, todo hecho en sal. Para los bautizos se usa agua salada para evitar que el agua limpia disuelva la pila. Ya en la zona donde hoy en día está la Catedral de Sal, fue una mina que funcionó durante más o menos 40 años y luego entonces ahora solo se utiliza para catedral, pero las demás zonas de minas se sigue haciendo un gran proceso de explotación, de la cual obviamente se obtiene no solo la sal de mesa, a la cual nosotros estamos acostumbrados, se obtiene un gran proceso para los jabones, el tema de la soda cáustica es uno de los procesos más grandes, pero al mismo tiempo del proceso que se genera por la sal se puede participar con ello en la elaboración de por lo menos 14.000 productos adicionales, entonces se sigue haciendo un gran proceso y de paso exportamos sal, por lo menos un 40% de ella llega a ser para exportación. Eso es lo que tenemos aquí en este lugar. Si disfrutó lo que vio en este programa, entonces dele like a Buen Viaje en Facebook. También nos puede seguir en Twitter. Si desea entonces visitar todos estos lugares, consulte a su agente de viajes. Yo los espero la semana próxima en una nueva edición de Buen Viaje.